Muy buenas tardes, Saviola. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿usted cómo se encuentra? Bien, gracias. Bueno, doctor, le hemos llamado, con usted estuvimos hablando hace un mes aproximadamente, y uno se apoyan las personas que tienen experiencia y saben, como en este caso usted, para que la gente y la opinión pública quede informada, que es la idea. El doctor Marco Caicedo, expresidente del equipo deportivo Cali, nos habló acá de que él iba a hacer, nos lo dijo al aire, un derecho de petición por algunas irregularidades o inconsistencias que aparecieron en el famoso informe de la auditoría forense. Dicho esto, ayer llegando de Barranquilla nos han dicho que ha llegado ya un certificado de dicho derecho de petición. ¿De qué se trata esto, doctor Abadía? A ver, yo tuve también la oportunidad de leer en el día de hoy la respuesta del Deportivo Cali, de la Asociación Deportivo Cali al derecho de petición, donde realmente en un párrafo, en 2 párrafos se establece y certifica que la rentabilidad de la fiducia o del fondo fiduciario fue del 20% efectivo anual. Eso pues es una respuesta única, claro. Es un valor absoluto que creo que no da lugar a ninguna discusión o interpretación, y por supuesto se cae al suelo las aseveraciones que la fiducia había, o el encargo fiduciario había pagado intereses muy altos que sobrepasaban lo establecido, que era el 20% efectivo anual. Es decir, doctor Abadía, que cualquier tipo de señalamiento que se haga en adelante se va a encontrar con la sustentación que tiene efectivamente a través del certificado, tiene el expresidente del Deportivo Cali. Y pues de ahí en adelante, caso no hay. Sí, pero evidentemente... Y esa es una certificación, es un valor absoluto, sí. Eso no es sujeto a interpretaciones, nada. Entonces, me parece que eso es claro, y digámoslo, en el fondo me parece satisfactorio, porque es decir, no entendía y estaba seguro que eso no era así, de que no se habían pagado de más, porque la contabilidad, si se lleva bien, y los pagos, si se hacen ajustados al contrato, deberían ser así. Y así fue que lo certificó la Asociación Deportivo Cali. Ya, y usted habla en una de sus respuestas que ese documento certificado, no es un documento que hizo alguien o una notaria le puso un sello y ya no, es un documento certificado. El mismo manifiesta que dejó un 20% de rentabilidad a la institución. Uh-huh. Sí, lo que establece es que ese fue, digámoslo, el rendimiento que tuvieron los inversionistas que pusieron recursos para financiar actividades del Deportivo Cali. Ese rendimiento, entre otras, y esta es una afirmación que también es fácilmente corroborable, es un interés, o no interés, un rendimiento muy, digamos, muy acorde e inclusive inferior a lo que un cliente como el Deportivo Cali tendría con otras fuentes de financiación. De hecho, casi puedo asegurar que habían otros préstamos de instituciones o descuentos con tasas muy superiores al 20% en ese momento, porque ese es el mercado financiero, y un 20% de rendimiento me parece a mí razonable y nada alto. Doctor Abadía, el nombre de esta figura es fiducia con rendimiento, creo. Pues no, sí, es una fiducia mercantil que da rendimiento. Ya. Y es aconsejable en algunos casos, por ejemplo, en la circunstancia en la que el Deportivo Cali, a través del señor Marco Caicedo, siendo presidente, hizo este tipo de movimiento, promovió esta situación. A ver, hay muchos mecanismos para obtener recursos, ese es uno, y ese en su momento se implementó en el Cali, porque había la posibilidad de hacerlo con una estructura
que en su momento se hizo, que ustedes bien recuerdan, que era la de excedentes sobre el presupuesto de que tenía el Cali, que con esos excedentes se pagaba el fondo. Y de hecho fue una figura, pues yo creo que exitosa. ¿Por qué? Porque primero se consiguieron los recursos. Segundo, ya el uso que se dio el Deportivo Cali, ya eso es cuestión del comité ejecutivo, pero entiendo que lo hizo para los usos que estaba establecido. Y además, y algo que es clarísimo, es que una institución en ese momento, un club, y en general un club de fútbol, no es un riesgo muy atractivo para las entidades financieras. Doctor Harold Abadía, en otras de sus respuestas, a ver, aquí me cabe una pregunta como periodista. ¿Por qué si aparece este certificado, este documento certificando lo que usted está explicando en su voz, por qué la auditoría forense había salido con otra cosa? Ahí cómo queda la auditoría forense, o sea, ¿cuál es la explicación a eso? A ver, yo creo, primero que todo, entiendo que la auditoría forense, la respuesta que también ese derecho de petición fue hecho tanto al Deportivo Cali como a la auditoría forense. A la firma, sí. La firma respondió diciendo que, pues que no era procedente, que no contestaba, en otras palabras, o sea, no dio la respuesta que se le solicitaba o la aclaración que se le pedía. Pues se reservó el derecho, como dicen, de no contestar o de contestar en forma general sin dar la respuesta que le pedían. Entonces, ya en cuanto a por qué ese análisis o esas afirmaciones la hizo la auditoría forense, pues yo creo que esa es materia que ellos deben responder. De hecho, en lo que leí en el derecho de petición, esa era una de las preguntas claras que había en ese derecho de petición, que con qué base y cómo habían hecho el cálculo de esos rendimientos. Exacto. Y entonces solo lo pueden contestar ellos, porque es que, entre otras, porque es que las matemáticas y la contabilidad es solo una. Entonces, un cálculo o está bien hecho o está mal hecho, pero no hay puntos intermedios, no está más o menos. Pero la auditoría forense era consciente de eso. A ver, si quien está haciendo una auditoría forense conoce del tema, que debe ser, uno parte de la base de que es gente conocedora, muy conocedora del tema, de estos temas financieros. En este caso puntual, ellos debieron intuir de que debía haber un certificado, ese certificado al que usted está haciendo referencia ahora y que justamente es motivo de esta charla que estamos sosteniendo, o simplemente ellos desconocen todo y no preguntan, no investigan y van de largo. No, a ver, ese certificado del que estamos hablando, sí, y esa fue la respuesta, sí, a un derecho al derecho de petición, sí. Y la contabilidad tuvo que mirar los registros que tiene el Deportivo Cali, hacer los cálculos financieros y determinar que se ajustaban al 20%. O sea, eso fue fruto de una solicitud que hicieron un análisis. Lo que sí yo presumo, y no presumo, no, debió hacer la auditoría forense, fue hacer el cálculo correcto de esos intereses, y cosa que por lo que veo no lo hizo. Ya. Sí, por eso, al no hacerlo, hay una inconsistencia. Está claro. Porque incluso que está quedando mal la firma TUL, que es como se llama la de la auditoría forense, la que hizo la auditoría, con este documento, con este certificado. Pero que lo que está haciendo que no está sustentado, que no está debidamente sustentado. Que lo que está haciendo es confirmando lo contrario a lo que se estaba insinuando o que se dejó de escribir más bien. No, lo que se estaba afirmando, porque es que eso fue uno de los puntos, de los puntos y las conclusiones de la auditoría. Por eso le digo, yo creo que la respuesta está en manos de ellos, de que deben entender y analizar y responder por qué dieron esa respuesta o esa conclusión. Pero lo que sí entiendo también es que la contestación al derecho de petición no lo hicieron en esa forma, sino que dijeron no contestaban lo que les estaba preguntando. Ya. Alguien se puede estar preguntando, ese documento certificado, ¿quién lo hizo? ¿De dónde salió? Pues la Asociación Deportivo Cali, fruto de un derecho de petición. O sea, eso es la contabilidad. La misma institución.
Claro, la cual y una institución a un derecho de petición no puede contestar sino lo que es cierto. ¿Y una auditoría no puede hacer un derecho de petición? Es que entiendo que el derecho de petición igual se lo hicieron a la auditoría forense, Sí. para que ellos se dieran la respuesta, pero entiendo también que la respuesta no la dieron, lo Ya. que les preguntaba. Ya. ¿Cuál es la conclusión de todo esto en su experiencia, en su recorrido con el Deportivo Cali como hombre? ¿Cuál es su conclusión de todo esto, doctor Harold Abadía? Bueno, mi conclusión, yo creo que los socios, y me incluyo, apoyamos en su momento, o la asamblea apoyó a hacer una auditoría forense, hubo una cuota extra para financiarla. Sin embargo, esa auditoría forense, pues por supuesto tenía que contemplar, si tiene hallazgos, preguntar a la contraparte, decirle, vea, hemos encontrado esto, por favor expliquen, o investigar más, porque es que esto de hacer aseveraciones tan delicadas, esto tiene mucho alcance, de modo que yo siempre creo que en todo, cuando hace una investigación hay que escuchar las partes, hay que mirar, hay que analizar, porque no todo es blanco o negro. Sí. Y en ese orden hubo, pues con este certificado se cae todo de su peso, pero hubo gente pues que llegó a decir que la fiducia era prohibida por la FIFA y que ladrones, casi que los ponen como ladrones de Bagdad. Yo creo que con lo que usted está diciendo se cae de su peso, que hay mucha irresponsabilidad de algunos saliendo a señalar sin tener documentos, como suele pasar especialmente hoy con estas redes sociales, que cualquiera crea una red social y te va tratando de ladrón, de sicario y tal y tal. Me parece que aquí queda una lección con esto, del certificado, doctor Abadía. Sí, bueno, sí, mi alcance es financiero y por lo tanto puedo hablar concretamente de que si el derecho de petición dice 20%, es 20% anual. Uh-huh. Ahora, ya en lo que habla de la FIFA, pues entiendo que hay expertos de la FIFA que les puede preguntar, porque yo estoy seguro también que cumplían con todos los requisitos que exigía en ese momento la FIFA para este tipo de operaciones. Listo. Doctor Abadía, bueno, queda el tema del lote, ¿no? Queda el tema del lote, que eso ya es otra cosa. Ya es otro paseo, eso ese no, pues... Sí, aquí lo que queda es el certificado. Sí, es el lo de la certificado fiducia. de la fiducia queda está absolutamente claro. más clarito que el agua. En eso. No hay una asamblea del Deportivo Cali mañana. Mañana hay una asamblea. ¿Va a ir, doctor, va a asistir? Sí, señor, yo voy a asistir. Muy bien. Doctor Harold Abadía, gracias por estar en Deportes Sin Tapujos, que esté muy bien, un abrazo. Gracias, muy amable.